Hola, buen día. Bueno, les vamos a presentar el equipo uno de los ejercicios que elaboramos, mi compañera Carla y yo. En este caso, yo elaboré el ejercicio del tema 4.4, ley de Gauss, y 4.5, potencial eléctrico escalar. Bueno, de la ley de Gauss escogí el ejercicio 4.20. Este dice, dada la densidad del flujo eléctrico D igual a x escalar x y cúbica z cúbica Coulomb sobre metro cuadrado, determine la densidad del volumen aplicando la ecuación 4.26. El inciso B dice: la carga total confinada en un cubo de 2 metros de lado localizado en el primer octante, con tres de sus lados coincidentes con los ejes X, Y, Z y una de sus esquinas en el origen. Bueno, para el inciso A tenemos los datos que tenemos en la parte de aquí, que vienen siendo la densidad del flujo eléctrico, que ya viene mencionada en el ejercicio. La fórmula que utilicé es la que viene también en el libro de Lulavi, que nos dice que es la nabla por la densidad del flujo eléctrico, y esto sería igual a la densidad del volumen. Bueno, para el desarrollo. En este caso, nabla podemos decir que equivale a esto de X. Bueno, la densidad del flujo eléctrico ya lo conocemos, y el que vamos a calcular va a ser la densidad del volumen. Bueno, vamos a sustituir los valores, como les decía. Nabla es igual a esto, que lo tenemos aquí, lo que viene siendo la densidad. Entonces es más que nada es como si fuera una derivada, y el resultado que obtenemos es este. Entonces podemos decir que la densidad del volumen es igual a y cúbica z cúbica. Bueno, para el inciso B nos dice que tenemos un cubo, y los datos podemos decir que tenemos un cubo de lado de 2 metros. Bueno, para la fórmula también es una fórmula que viene en el libro, que es la que tenemos expresada aquí, que es para la carga total, y viene dado por una integral. Como en este caso vemos, también tenemos nabla, densidad de flujo eléctrico, tenemos densidad de volumen por la derivada de B, y lo que viene siendo la carga total. Bueno, para el desarrollo, vamos a, como quien dice, a evaluar tres integrales, desde x igual a 0 hasta 2, que vienen siendo los 2 metros de cada cubo. Del lado del cubo, y desde 0 hasta 2 y z desde 0. El valor que vamos a evaluar va a ser el que tuvimos en el inciso anterior, porque aquí nos dice que es la densidad del volumen por la derivada. Entonces, en este caso, esto es lo que tenemos como la densidad del volumen derivada por x, y dz. Bueno, la primera integral nos dice que es desde x, 0 hasta 2, y vamos a derivar y cúbica, z cúbica respecto de x. Derivando esto, pues, como en este caso, como no tenemos ninguna variable x, se queda prácticamente igual. Y cúbica, z cúbica, evaluada desde 0 hasta 2. En este caso, pues nada más, aquí es como si tuviéramos una x, y aquí no tenemos pues x, entonces vamos a evaluar aquí 2 y aquí un 0, y nos dice, bueno, en este término prácticamente 0, y tenemos aquí que es 2y cúbica z cúbica. Para la segunda integral vamos a evaluar el resultado que obtuvimos de la primera integral, de y0 hasta 2, en este caso que fue 2y cúbica z cúbica respecto a y. Bueno, en este caso, como no tenemos valores de z, lo pasé al lado de la integral, y al igual que el 2, y solo voy a integrar y cúbica. Bueno, aplicamos una propiedad que pues supongo ya la conoce, de que es una variable a la n más 1 sobre n más 1, que es la propiedad que tengo evaluada aquí.
Entonces sería y cúbica más 1 y sería, en este caso que es n más 1, sería 3 más 1, tenemos y cuarta sobre 4. Y vamos a multiplicar este término por el término que sacamos del lado izquierdo de la integral. Y obtenemos este valor de aquí y ya solo es cuestión de evaluarlo. Al momento de evaluarlo, pues cuando lo evaluamos en 0, tenemos que este término pues es dado 0 y este de aquí es lo que obtenemos acá, 8z cúbica. Y la tercera integral, que sería ahora evaluar esto de aquí respecto a z. Y pues pasa ya lo mismo, sacamos el 8 del lado izquierdo de la integral y solo integramos z cúbica. Pasa lo mismo que en la propiedad, tenemos z cuarta sobre 4. Ya evaluada en 2 y en 0, tenemos que este equivale a 0 y este es el resultado que prácticamente obtendríamos y nos da un resultado de 32, que eso equivale a la carga total, que sería 32 coulombs. Bueno, ahora para el ejercicio 4.5 del potencial escalado eléctrico, escogí el ejercicio 4.35. Dice, una línea de carga infinitamente larga con densidad uniforme, que sería este de aquí, está situada en el plano X, Y, paralelo al eje Y en X igual a 2 metros. Tenemos que calcular el potencial de B a en el punto A, que dice que es 3 metros, 0, 4 metros. En coordenadas cartesianas con respecto al punto B, 0, 0, 0. Bueno, los datos que obtenemos son los que vienen, pues, como quien dice en un enunciado, que sería la densidad uniforme, X 2 metros, los puntos A y B. La fórmula es una fórmula que de igual manera viene en el libro. Y ya no nos queda mencionar que el valor de epsilon 0 está aquí. Bueno, como primera parte, pues de la fórmula conocemos la densidad uniforme, sabemos cuánto vale epsilon 0. Ahora tenemos que solo calcular cuánto vale R2 y R1. Esto lo vamos a saber con respecto a los puntos, que sería A y B. Por ejemplo, para calcular R1 tenemos que tomar en cuenta que está asociado con el punto o en el punto A. Y para esta propiedad, pues es como si sacáramos la magnitud de ese punto. En este caso, pues sería como x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada. Pero aquí obtenemos que le vamos a restar los 2 metros que se mencionan en el enunciado, en la parte de aquí. Entonces que tenemos más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado, porque como sabemos, en el punto A no hay nada como quien viene siendo en el campo de o en el eje Y. Entonces aquí tenemos un 1 y al cuadrado pues sería un 1 y un 4 al cuadrado son 16, entonces la suma de esos son 17 metros. Es aproximadamente un valor de 4.1231 metros. Y R2 es el valor que viene dado en el ejercicio, que sería de 2 metros. Bueno, para sacar el potencial eléctrico en los puntos A y B, pues vamos a ocupar la fórmula. Como ya sabemos la densidad uniforme, también sabemos el valor de epsilon 0 y ya sabemos el valor de R2 y R1. Entonces, pues aquí en este caso yo primero hice la multiplicación del 2pi con epsilon 0 y obtuve esto de aquí. Y luego saqué el logaritmo de esto y fue este otro valor que obtuve, que fue de menos 0.7234. Al hacer la multiplicación de este término y este término, obtuve que el potencial eléctrico en los puntos A y B fue de menos 117.084 volts. Y pues de mi parte sería todo. Ok, para los temas 4.6 y 4.7 tenemos este ejercicio. El primero dice, una barra cilíndrica de silicio tiene un radio de 4 milímetros y una longitud de 8 centímetros. Si se le aplica un voltaje de 5 volts entre los extremos de la barra y la velocidad de flujo de electrones es igual a 0.13 metros cuadrados sobre volts por segundo,
La movilidad de agujeros es de 0.05 metros cuadrados sobre volts por segundo. El número de electrones libres es igual a 1.5 por 10 a la 16 electrones sobre metro cúbico y el número de agujeros libres es igual a 1.5 por 10 a la 16 electrones sobre metro cúbico. Entonces, calcular la conductividad del silicio. Para este inciso tenemos esta ecuación. Para un semiconductor tenemos que la fórmula para la conductividad es igual al número de electrones libres por la velocidad de flujo de electrones más el número de agujeros libres por la velocidad de movilidad de agujeros. Y esto por la carga absoluta de un electrón. Entonces, vamos a empezar a calcularlo y tenemos que el número de electrones libres es igual a 1.5 por 10 a la 16 electrones sobre metro cúbico. Esto por la velocidad de flujo de electrones, que es de 0.13 metro cuadrado sobre volts por segundo. Y a esto le sumamos el número de agujeros libres, que es igual a 0.05, es igual a 1.5 por 10 a la 16, y esto más, ahora sí, el flujo de agujeros, movilidad de agujeros, que es de 0.05 metros cuadrados sobre volts por segundo. Ya eso lo vamos a multiplicar por E. Entonces queda así. Ahora vamos a calcular respectivamente y nos queda que la multiplicación de estos dos nos queda igual a 1.95 por 10. 1.95 por 10 a la 15 más 7.5 por 10 a la 14. Y esto multiplicado por E. Esto es igual a 2.7 por 10 a la 15 multiplicada por 1.6 por 10 a la menos 19, que es lo que vale la carga absoluta de un electrón. Entonces esto nos da igual a 4.32 por 10 a la menos 4 Siemens sobre metro. Y este es el inciso A. Bueno, ahora el inciso B nos pide que calculemos la corriente que fluye en la barra. Entonces, la fórmula para calcular la corriente es igual a J por A, que significa la densidad de flujo de electrones por la J significa la densidad de corriente que pasa por la barra, y A es el área transversal de la barra cilíndrica. Entonces, esto es igual a la conductividad del material por el campo electrostático por el área transversal de la barra cilíndrica. Entonces, tenemos ya el valor de la conductividad, que es el que calculamos anteriormente. Es 4.32 por 10 a la menos 4.
por 10 a la menos 4 Siemens sobre metro. Y luego el campo electrostático lo calculamos con el voltaje sobre la longitud, que son 8 centímetros, pero la ponemos en metros. Eso equivale a 0.08 metros. Y esto multiplicado por el área transversal, que es pi por radio al cuadrado. Ponemos pi por radio y el radio nos dice que es de 4 milímetros. Esto es 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces esto equivale a 1.36 microamperes. Haciendo los cálculos, tenemos que la corriente entonces es de 1.36 microamperes. Ok, para el inciso C entonces nos pide calcular las velocidades de deriva. Esto tenemos que las fórmulas son la velocidad de deriva de E es igual a esto, es a la velocidad de flujo de electrones por menos la velocidad de flujo de electrones por el campo electrostático. La velocidad de deriva de H es igual a la velocidad de flujo de agujeros por el campo electrostático. Entonces nos disponemos a hacer las operaciones. Tenemos que la velocidad de deriva de E es igual a menos 0.13 metros cuadrados sobre volts por segundo. Luego eso por el campo electrostático, que son los 5 volts sobre 0.08 metros. Y esto nos da menos 8.125 metros sobre segundo. Ahora calculamos la de H y esto ahora es positivo. Tenemos aquí 0.05 metros cuadrados sobre volts por segundo por 5 volts sobre 0.08 metros, que es lo del campo electrostático, y nos da 3.125 metros sobre segundo. Y estas son las velocidades de deriva. Para el inciso D nos pide que calculemos la resistencia de la barra. Entonces ya conocemos el valor de la corriente y el valor del voltaje. Entonces solo muy sencillo lo calculamos con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Despejamos R y nos queda que el voltaje, la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Esto es igual a los 5 volts y los 1.36 microamperes que teníamos de la corriente. Esto es igual a 3.68 por 10 a la 6 ohms o bien 3.68 mega ohms. Y al final el inciso E nos pide que calculemos la potencia disipada en la barra. Entonces la potencia es igual a la corriente por el voltaje o el voltaje por la corriente. Entonces tenemos que esto es igual a 1.36 microamperes de la corriente por los 5 volts del voltaje. Y esto nos da 6.8 por 10 a la menos 6 watts o 6.8 microwatts. Para este segundo ejercicio nos dice que tenemos un conductor de 100 metros de longitud de sección transversal uniforme.
que tiene una caída de voltaje de 4 volts entre sus extremos. Si la densidad de corriente que fluye a través de ella es de 1.4 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado, identificar el material del conductor. Para esto tenemos la fórmula que es la densidad de la corriente es igual a la conductividad por el campo electrostático. Tenemos esta, que ya lo conocemos, es igual a 1.4 por 10 a la 6 amperes sobre metro cúbico. Y conocemos el campo electrostático, que es el voltaje, que es de 4 volts sobre 100 metros. Entonces tenemos que J es igual a 1.4 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado. Y eso por el campo electrostático, que es de 5 volts sobre 100 metros. Entonces nos queda así. Ya tenemos dos variables que conocemos. Entonces vamos a despejar la conductividad, que es la que queremos conocer para saber qué material se está utilizando. Despejamos y nos queda que esto es igual a la densidad de flujo de corriente sobre el campo electrostático. Esto es igual a 1.4 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado, y esto sobre 0.04, que son los 4 volts sobre los 100 metros de longitud. Entonces esto nos queda, haciendo la operación, nos queda que la conductividad del material es de 3.5 por 10 a la 7 Siemens sobre metro. Y entonces buscamos en la tabla de conductividad de algunos materiales, que es esta que está aquí, e identificamos cuál tenemos que sea 3.5 por 10 a la 7, es el aluminio. Por lo tanto, tenemos que el aluminio, que 3.5 por 10 a la 7 corresponde a el aluminio. Entonces ese es el material que se está utilizando.